expectantes es a recibir un milagro y a crear un milagro. O sea, no solo invasión del amor de Dios trae milagros para otras personas, sino que también Dios va a hacer milagros con nosotros. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces tenemos que estar expectante a también, si lo puedo decir de esta manera, pero entiéndanme bien lo que quiero decir. El que hace los milagros se llama Jesús. Nosotros no hacemos milagros, pero Dios nos usa a nosotros para provocar un milagro. Entonces, se lo voy a decir entendiendo el principio. Usted tiene que prepararse para hacer milagros y para recibir milagros. O sea, Dios va trabajando en los dos ámbitos. Nos usa para provocar un milagro y Dios también nos da un milagro a nosotros. Entonces, tenemos que entender y ver a Jesús cómo dar y cómo recibir un milagro. El libro de Juan 6, 1 al 2 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían que Jesús era hermoso y una luz le resplandecía. ¿No dice esa su Biblia? Me cambiaron mi Biblia. Entonces dice, de nuevo, léalo conmigo, y dice ahí en su Biblia o ahí en la pantalla: y le seguía una gran multitud, porque era el hijo del carpintero. Dice la Biblia. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Una de las cosas que Dios me habló por allá a mis 27 años, cuando Dios empezó a hablar que íbamos a ser pastores, años después, 15 años después empezamos a pastorear. Una de las cosas que Dios me habló de los sellos de la iglesia que Él iba a levantar con nosotros, era que iba a ser conocida por los milagros de Jesús. Entonces fíjese lo que le voy a decir. Hay gente, y tal vez usted está dentro de esos, que llegaron a esta iglesia porque supieron que aquí Dios hacía milagros. Hay gente que ha venido y ha dicho: a mí me dijeron que viniera a esta iglesia porque aquí Dios hace milagros. Hay gente que me ha dicho, y yo entiendo eso, porque no entienden lo que usted y yo ya entendemos. Hay gente que me ha buscado a mí y me dice: yo vengo a buscarlo a usted porque a mí me dijeron que usted hace milagros. Ahora yo le digo: yo no hago milagros, lo hace el Señor. ¿Está conmigo? Entonces fíjese que se cumple la escritura en nosotros. Porque a Jesús no lo seguían porque era hijo de un carpintero, no lo seguían porque era el Emmanuel, el Dios con nosotros. A Jesús no lo seguían por lo lindo que Él predicaba. A Jesús no lo seguían porque Él sanaba a los enfermos. ¿Cuántos aquí quieren tener seguidores? Sana a los enfermos. Ahí está la clave. Entonces, la escritura de nuevo nos dice que lo seguía. Ahora, lo seguía un pequeño grupo, ahí está. Lo seguía un pequeño grupo de gente, ¿no es cierto? Lo seguían como 20 que iban para allá y lo molestaban. No dice que lo seguía una gran, diga conmigo, gran. Ahora, ¿qué es para ti gran multitud? Ponle un número. Harta, pero ponle un número. Millones, miles, 3 miles, 4 miles, 5 miles, 6 miles, 10 miles. No sé. Mire que la Biblia aquí se guarda eso. A mí hay cosas que a veces me llaman la atención porque yo veo que la Biblia es muy específica. En muchas cosas dice números, coordenadas, lugares y todo. Es más, dice aquí que él estaba en una ciudad y después se va para... ¿Está conmigo? Pero cuando tiene que decir la Biblia cuánta gente lo seguía, no dice el número, dice una gran multitud. Ahora, para que entendamos, ¿qué vendría siendo una gran multitud? 1,000, 2,000, 3,000, se lo digo, no los podían contar.
O sea, aquí voy. Cuando Pedro o cualquiera de los discípulos de Jesús tenía que ponerse a contar cuántos llegaban al donde estaba Jesús, perdía la cuenta. Porque era mucha gente. Entonces llegaba un momento de 1, 2, 100, 200, 300, no sé dónde el contador que tenía Jesús perdía la cuenta. Entonces dijo, miren, más fácil decir esto: lo seguía una gran multitud. Entonces ya le estoy poniendo algo, ya le estoy diciendo algo de cuántas personas va a ser esta iglesia. Porque eso es lo que nos ha dicho el Señor. Y mire, le voy a decir algo más loco todavía. Cuando yo comencé a predicar, el que era medio tartamudo, el que había sido desechado, el que no tenía para estudiar, el que había tenido que trabajar en la calle, imagínense. Y cuando yo veo hoy día, y yo le hablaba ayer a unos pastores que estuvimos en Santiago, yo le decía, mira, yo me sorprendo, porque hoy día, solo yo en el Facebook que tengo, que yo solo predico de Jesús ahí, ¿o no? ¿O me ha visto mostrar el pollo que me comí ayer? Bueno, ya sabe ya que si usted tiene Facebook, ¿para qué lo debe usar? Poniéndome el zapato, poniéndome los lentes nuevos, saliendo. Las redes sociales son para predicar de Jesús. Y solo en esa red social, hoy día yo tengo 21,000 personas que me siguen. Escuchen, no, tranquilo, no es para que aplaude, tranquilo, le quiero poner un principio. Cuando yo veo cuánta gente nosotros está bajo nuestra paternidad, ustedes más las iglesias hijas que tenemos, ya estamos bordeando las 9,000 personas. Escuchen, entonces cuando yo veo esto, yo antes decía, no, una iglesia de 300 nomás, para no tener tantos problemas. No, 3,000. Y así. Y después cuando vi que Pedro predicó la primera vez, entonces Pedro se ganaron 3,000. Entonces yo ese como Pedro, 3,000, Señor, 3,000. Pero la Biblia me dice que si nosotros, usted y yo, está conmigo en la iglesia, nosotros seguimos a Jesús y modelamos a Jesús a través de sanidades, milagros, maravillas, prodigios, entonces multitudes nos seguirán. Ahora, ponga atención. ¿Alguien de ellos se preocupó de saber quién era Jesús? Qué interesante. Por eso que yo siempre a los evangelistas les digo, no salga a evangelizar hablándoles de mí o de la iglesia. Usted háblele de Jesús. Ahora, fíjese esto. ¿Usted cree que ellos se preocuparon, toda esa gente, de saber quién era Jesús? Tal vez alguno por ahí sabía que era hijo del carpintero, que había jugado a la pelota alguna vez, que habían jugado a las canicas, que habían ido al jardín juntos, al jardín infantil. Está conmigo, sueñe conmigo, piense que sí, estas cosas. No, ellos no sabían. Ellos decían, Él es el que hace milagros. O sea, Jesús nunca dijo, Pepe. Eso es para que despierte los que duermen. Nunca Jesús dijo, hey, esperen, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Yo estaba en el cielo y vine para perdonar tu pecado, que lo tengas claro. Jesús no hizo nada de eso. Jesús dijo, yo vine para hacer milagros. Si Él recibe un milagro, ya está. Ni siquiera necesita saber cómo bien yo me llamo. Necesita el milagro. No me está entendiendo la iglesia. O sí me está entendiendo. El libro de Mateo. Y dice que lo seguían por las señales que hacía a los enfermos. ¿Cuáles eran las señales? Ciegos veían, paralíticos se levantaban, sordos oían, etc. Ahora fíjese esto, Mateo 14, 13, 21. Dice así, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ojo aquí, póngame atención. Dice que Jesús, vuélvamelo para atrás, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Quiero que me entienda. Era Jesús estando en esta orilla y aquí hay un río.
Va conmigo. Y vino Jesús, se monta en el barco y se va a la otra orilla, a un desierto. ¿Está conmigo? Va conmigo. Piense un río largo, grande. Jesús cruza al otro lado y se aparta, ¿no es cierto? Y mire aquí, mire lo que provocan los milagros. Mire lo que provocan los milagros. Dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. O sea, Jesús tenía a alguien que tenía un barco y se sube al barco y lo cruzan al barco hasta ese extremo. Pero esta persona que no ve a Jesús acá dice, necesito ir donde está Jesús, pero no tengo barco, no sé nadar, hay cocodrilo, hay piraña, el diablo me puede agarrar allá entre medio. Así que como Él es el que hace milagros, yo lo voy a seguir, no importa cuánto tenga que caminar. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, la gente empezó a caminar, empezó a ir para encontrarse con un milagro. Estaba en Guatemala con el pastor Cash Luna. Y pastor Cash Luna empieza a compartirnos su testimonio. Y mientras está hablando, él nos cuenta cómo fue su proceso de salir de una iglesia a otra iglesia. Y él estaba como nosotros estamos hoy día, aquí en el centro de la ciudad. Pero Dios le da un terreno para construir su primer templo fuera de la ciudad. Ni la micro llegaban allá. Entonces, él me dice, yo estaba luchando porque yo pensaba que nadie iba a llegar allá. Y yo no quería construir allá porque podía perder más de la mitad de la iglesia. Y él estaba luchando porque encontraba que era muy lejos. Y orando a Dios, Dios le dijo, la gente sigue la unción. Es decir, no importa si estás lejos, si mi unción está en ti, la gente te va a seguir. Y así mismo fue. Y él nos dice, para mi sorpresa, la gente siguió llegando. Tuvimos que hablar con las micros para que extendieran el recorrido para allá. Y al transcurso de unos años, había poblaciones rodeando la iglesia que nosotros levantamos. ¿Cuántos nos vamos a ir abajo, Molle? Porque allá vamos a construir la nueva casa. Alguien grite amén. Entonces ustedes así, ahí se fueron lejos, se fueron para allá. Y yo estaba aquí a la vuelta de la esquina. Ahora te va a tocar tomar locomoción. Digan amén. Pero usted va a decir, no, yo voy a ir a mi casa, porque en mi casa los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los sordos no oyen. Hay una unción que es la unción de Dios. Hay un sello que es el de Dios. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Cuántos eran? Antes dijimos gran multitud lo seguían. Y de nuevo, y saliendo Jesús, oye, ¿cuánta gente hay ahí? Jesús, me puse con el contador que me dio la visión y no me alcanzó el dedo, se me acalambró. Me puse a contar y se me acalambró el dedo. No sé, perdí la cuenta en tal número. Entonces, ¿cuánta gente? Dice que una gran multitud, y aquí voy. Y algo movió el corazón de Jesús. Para dar un milagro, para conectar a alguien con un milagro, ¿me está entendiendo? Una de las cosas que tenemos que tener es compasión. La palabra compasión es sentir el dolor de la otra persona. Cuando yo me pongo a orar por una persona que tiene cáncer, yo quiero sentir la angustia de la persona que tiene cáncer, porque debe ser la compasión la que nos mueva, el amor la que nos mueva. Entonces,
Jesús no era movido porque Él era Jesús. Lo que lo movía a hacer milagros era la compasión. A eso yo le llamo estar en los zapatos del otro. Es decir, que si usted me calza 40 y le pongo un zapato 38, los juanetes te van a reclamar. Los pies te van a reclamar. Eso es compasión. Sentir lo que siente el otro. Sentir lo que siente una persona que está ciega. Sentir lo que siente una persona que está atada a la droga. Sentir lo que siente una persona atada al alcohol. Sentir lo que siente una mujer que está en la prostitución. ¿Usted cree que es fácil para ella? ¿Usted cree que es fácil para el alcohólico después que se le pasa la borrachera? ¿Cómo se sentirá ese hombre? Vacío. ¿Está conmigo? ¿Cómo se sentirá el muchacho que ustedes y yo conocemos y llamamos los fumones? ¿Cómo se sentirán a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana? ¿Cómo se sentirá una persona que no puede dormir porque está en depresión y no puede dormir por la noche? Eso es lo que movía a Jesús. Y dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a 1000 de los que vinieron enfermos. ¿Qué dice? Ayúdeme, por favor. Usted no sabe leer. ¿A quiénes sanó? A todos. Ahora, vamos arriba. ¿Cuántos eran esos todos? Pero ayúdeme a... ¿Qué les pasa? No tomaron 11, no almorzaron, están en ayuno. ¿Cuántos eran? Fíjese, y dice, y sanó a todos. Ahora, una gran multitud vino detrás de Jesús porque sabían que él operaba milagros. Ahora, aquí voy. Esa gran multitud necesitaba un milagro. Uno estaba cojo, el otro estaba ciego, el otro tenía una suegra. Salió la suegra, ¿no? Escuche, ¿está conmigo? O sea, no era que todos estaban paralíticos. Todos necesitaban un milagro. Un sordo, 3 sordos, 10 sordos, 5 sordos, no sé, o 10 leprosos, 20 leprosos, alguien que necesitaba un trabajo, el otro que venía de Colombia y necesitaba una visa, el cubano que salió arrancando y necesita la visa porque está escondido. ¿Está conmigo? O sea, todos necesitaban un milagro. ¿Para qué fueron? ¿Para qué fue esta gran multitud? ¿A ver un cantante famoso? No. ¿Habían pagado una entrada para ir a un espectáculo? No. Ellos fueron porque habían oído que había un hombre que hacía milagros. Entonces, aquí voy. La gran multitud, todos necesitaban un milagro. Entonces, ¿qué dice? Dice, y vino y les dio a todos su milagro. Sanó a todos. Pastor, perdón, pero dice que sanó. Entonces le dio milagro solo a los que estaban enfermos. Pero el que está enfermo del corazón no también está enfermo. El que está en depresión no también está enfermo. El que tiene angustia no también no está enfermo, porque es una enfermedad del alma. Entonces dice, lo sanó ¿a quién? A toda esta gran multitud. ¿Cuántos eran? No sabemos. ¿Qué los llevó a sanarlos? La compasión. Eso lo llevó a sanar. El libro de Marcos 6:30. Vamos ahí. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y aquí ya no es Jesús operando milagros, sino que ahora son los 70. ¿Se acuerdan los que seguían a Jesús? Jesús los despacha y le dice, vayan y hagan lo que me han visto hacer a mí. Y también los apóstoles ya están haciendo milagros. Entonces ellos le empiezan a contar los milagros que habían hecho. Lucas 9, 10, 17. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. De nuevo, otra versión. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad,
de la ciudad llamada Betsaida. Entonces, ahora Jesús, aquí para que veamos, aquí este evangelio habla algo más. Vinieron y le cuentan: Señor, los ciegos ven, los paralíticos se levantan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús dice: cuidado, que eso no es todo. Todavía tengo que prepararlos para algo más. Por eso Él dice: viendo esto, y muchachos, vamos a seguir las clases, vamos a seguir formándonos. Así que vamos para que sigamos preparándonos. ¿Está conmigo? Marcos 16, 14 y 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Ahora ya Jesús, ¿qué pasa con Jesús? Ya había sido muerto, ahora resucita, ya no está. ¿Por qué no están los 12? ¿Está conmigo? Y dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Aquí se lo voy a conectar. Toda persona que no tiene un corazón compasivo es un incrédulo. Porque un corazón de carne te hace sentir el dolor de otro y te activa en fe para que alguien se sane. Una persona que tiene un corazón duro no va a tener compasión. Siempre va a mirar mal a esa gente. Siempre va a decir: esos que están ahí, no tienen vuelta. Pero alguien que tiene un corazón de carne es una persona compasiva, y siempre la compasión te va a llevar a tener fe. ¿No me cree? Cuando usted llegó a la iglesia, yo lo vi a usted y el diablo me dijo: ni yo doy un peso por él. Te lo traje para aquí porque ya estoy botando gente. Escuche esto. Pero por la fe de Dios y la compasión en mi corazón, yo dije: tú puedes cambiar. O sea, ¿qué me lleva a creer? ¿Qué me lleva a creer que Dios puede hacer su obra en ti? La compasión. Entonces, la compasión me da un corazón de carne, pero la compasión también me conecta. ¿Con qué? Con milagros para usted y para mí. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, le reprocha la incredulidad, la dureza del corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. ¿Está conmigo? Y le dijo, ¿y a qué le dijo? Miren, muchachos, me les tengo que aparecer. No estaba escrito. Yo ya debía estar con papá allá arriba, pero por la dureza del corazón que hay en ustedes y la incredulidad, me les tengo que aparecer. Ay, es un fantasma. ¿Se acuerdan que decían? Es un fantasma. ¿Qué es lo que es? Nos están penando. Ay, nos están penando. Y algunos empezaron a rezar el rosario ahí. Porque todavía le queda cierta religiosidad, ¿eh? Entonces, dice, por la dureza del corazón que hay en ustedes y por la incredulidad, ya yo debía estar allá, que los ángeles me estén cantando y todo lo demás. Tengo que volver para acá y aparecérmelo a ustedes. Porque tengo que decirle, y aquí voy, tengo que decirle que yo no estoy muerto, yo sigo vivo. Tengo que volver, tengo que aparecerme, tengo que decirle que estoy vivo. Así que como estoy vivo, tengo que decirle. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, Jesús se aparece, les reprocha, aquí voy, les reprocha la incredulidad y la dureza del corazón. Una persona incrédula y que tiene dureza del corazón no es capaz de predicar. Hoy te dije algo fuerte. Porque Jesús dice: si tu corazón es un corazón de carne, entonces tú estás creyendo. Si tienes un corazón de carne y crees, predica el evangelio. Está aquí la iglesia, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que cambiar en nosotros es este corazón. Y dice: y el que creyera
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí va. ¿Están creyendo o no están creyendo? ¿Están creyendo o no? ¿Soy un fantasma o soy Jesús? Dice Jesús. ¿Está conmigo? Entonces aquí va, Jesús le está poniendo ya las moneditas aquí. Le dice, ahora bien, si ustedes creen, dice, el que creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, fíjese esto. Para que una señal te siga, tienes que creer y tener un corazón de carne. La gente que tiene dureza de corazón, es decir, aquí voy, la gente no compasiva, las señales no te seguirán. Porque para que una señal te siga, tienes que tener compasión. ¿Qué es lo que mueve un milagro? La compasión. ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué me mueve a orar por esta ciudad? La compasión. ¿Qué me mueve a orar por la gente? La compasión. Entonces, cuando yo veo los milagros extraordinarios que Dios hace, yo digo, no los hice yo, lo hace el Señor. Pero ¿qué movió ese milagro? La compasión. Una de las cosas, escuche esto, que más oro en mi vida, que nunca mi corazón se endurezca. Porque el día que el corazón mío se endurezca, las señales no me van a seguir. Entonces, aquí Jesús dice esto. Dice, muchachos, ya está, tan claro, los confronté. No soy un fantasma, soy yo, estoy vivo, resucité. Crean, boten ese corazón de piedra que tienen, porque les tengo una gran noticia. Vayan y prediquen. Y cuando ustedes prediquen de mí, van a bautizar, van a sanar gente, y las señales les seguirán a los que creen. Ahora, ¿qué señales? ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. En mi nombre, si viviere cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre, los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. ¿Aló? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Necesito poner el balance. Hay gente que le sirve al diablo, pero que usa el nombre de Jesús. Pero dale veneno y se mueren. Métele una serpiente en el pantalón y los pica y se van a morir bien muertos. Aló. Pero tómate un vaso de veneno con compasión. ¿Está conmigo? Haciendo lo que Dios dice que hagamos y nada nos pasará. Hay gente que usa el nombre de Dios, de Jesús, y la persona se sana 2 meses y se termina muriendo. Le sacaron el billete, le mandó la foto para Brasil, le puso la foto al brujo y el brujo empezó a maldecir todas las generaciones. Tenga cuidado, eso es brujería, eso es del diablo. Y usted puso una foto ahí y usted vendió todas sus generaciones. Por eso que usted tiene que venir a Cristo y entregarle su vida a Jesús de verdad, para romper ese pacto que usted hizo. Ay, pastor, no es así, no es así. Sí, yo sé que el brujo, el tarotista y el que haya sido no te lo dijo, porque dice la Biblia que el diablo es un mentiroso y que el diablo se disfraza o se pone apariencia como ángel de luz, pero es el diablo. ¿Aló? ¿Está conmigo? Si el diablo se te hubiese aparecido hace 5 años atrás o 10 años atrás, así todo hediondo, maloliente, feo, cara de no sé qué, de renacuajo podrido, no sé cómo será eso, pero suena feo. Si el diablo se te hubiese aparecido 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, y tú dices, yo soy el diablo, ven y sígueme.
Hace 10 años usted hubiese venido a esta iglesia. Usted no lo va a seguir. Aló. Pero el diablo se te mostró como cerveza. El diablo se mostró como vino. El diablo se te mostró como fiesta. El diablo se te mostró como alcohol. El diablo se te mostró como fornicación. El diablo se te mostró como sexo ilícito, que agradaban tu carne. Pero el diablo no te estaba diciendo: si mueres aquí, te vas conmigo al infierno. Porque si no, usted deja a la querida al tiro. Usted deja de tomar al tiro. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces el diablo se disfraza con apariencia. Entonces es un mentiroso. Porque si él se aparece y te dice: yo soy el diablo, sígueme, usted se va corriendo a una iglesia y no se despega más. Se convierte en un intercesor de 24 horas. Aló, ¿está conmigo en la iglesia? Por eso es que los brujos nunca te van a decir que ellos sirven al diablo. Por eso, escuche esto, que ellos tienen una imagen, una virgen, San Pancracio, un Cristo crucificado. Pero anda a decirle que te hablen del Cristo vivo, que resucitó y venció a Satanás. Porque todo eso es mentira. La imagen nos salva. Eso nos salva. El que salva se llama Jesús de Nazaret. Alguien déle el aplauso a Jesús. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, tengo que terminar. El cristianismo sin milagros es solo filosofía. El cristianismo sin milagros es solo una religión más. Escuche esto. El único que resucitó se llama Jesús. Buda murió. Es mentira. Todo el budismo y todo eso es mentira. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, Dios siempre hace milagros dependiendo de la gente que esté dispuesta a operar los milagros. Se lo voy a volver a decir. Dios siempre hace milagros dependiendo de las personas que estén dispuestas para obrar los milagros. ¿Se imagina usted que todas las iglesias entendieran esto? ¿Se imagina usted que todos los que dicen ser cristianos empezaran a operar milagros? Los hospitales estarían vacíos. No habría enfermedad, no habría peste, no habría pobreza, no habría alcohol, no habría nada. Entonces Dios quiere hacer milagros, pero Dios anda buscando a alguien que esté dispuesto para conectar ese milagro. Digan amén la iglesia, por favor. Entonces, ¿cómo recibimos un milagro? Dentro de la iglesia de Cristo, en muchas iglesias, los milagros son una excepción a la guerra. Perdón, a la vida, a la regla. No, eso dije. ¿Qué quise decir? Ahí está. Dentro de la iglesia, estoy tan apurado por la hora que ya me pasé. Escuche esto. Dentro de las iglesias tradicionales, los milagros son una excepción a la regla. Es más, en muchos lugares la gente llega enferma y los mandan al médico. Siga haciéndose el tratamiento. Tómate la pastillita. Sana, colita de rana. Que si no sana hoy, sana mañana. Son excepción. ¿Sabe por qué? Porque se perdió la compasión. Todo es religión, todo es estructura. 30 minutos esto, 15 minutos ya. No molestemos tanto a la gente, que la gente se vaya en hora y media para que no se aburra. Y te mandan para la casa igual, sin poder, sin palabras, sin revelación, sin nada. Aló, diga gracias que Dios me tiene una casa sobrenatural. Entonces, en muchos lugares los milagros son una excepción a la regla. Entonces, lo normal, si somos la iglesia de Jesucristo, es que Dios siempre esté operando milagros. ¿Está conmigo la iglesia? En muchos lugares un milagro es una excepción a la regla. ¿Aló? Es más, si tú me estás viendo y hablas mal de mí, ven para aquí para que Dios te haga un milagro. Para que Dios te cambie el corazón de piedra. ¿Está conmigo la iglesia? Cuando Cristo vino, nadie hablaba mal de los fariseos, los saduceos, los más feos y los de recontra feos.
Pero Cristo, y mire, ninguno de esos feos hacía milagro. Se juntaban en la sinagoga para puro pelear. Y cuando Cristo vino y empezó a darle vista al ciego, empezó a levantar a los leprosos, a levantar al paralítico, a liberar al endemoniado, todo el mundo se fue en contra de Jesús. Incluso lo terminaron matando. ¿Y quién ha matado a un feo de los saduceos? ¿Alguien está aquí conmigo? Quiero que entienda dónde estamos y por qué la gente habla. No es la gente, es el diablo que está en guerra. Pero le recordamos al diablo que está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, para terminar de una vez, ¿cómo recibir un milagro? El primer punto, principio para recibir un milagro, músicos, estamos terminando, es entender que el mundo necesita milagros y que la religión es incapaz de obrar milagros. ¿Cómo recibir o también cómo dar un milagro? Tenemos que entender que la sociedad, el mundo en general, necesita un milagro y que la religión es incapaz de obrar milagros. Dice la palabra, escuche esto: nosotros, a través de la sangre del Cordero y del amor de Cristo en nosotros, movidos en compasión, vamos a operar milagros y vamos a recibir milagros. Segunda de Timoteo 3:5 dice así: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Eso es lo que hace la religión. Usted va a una iglesia religiosa y todo el mundo camina así como que van pisando huevo. Va aquí a la vuelta y cuando pasan por al medio, pasan por allá. Pero dígame, ¿qué milagro han operado? Tienen apariencia, pero no operan milagro. Esa es la religión. Usted va a las iglesias tradicionales, hay apariencia, cantan, aplauden, tal vez oran en lengua. Hay una apariencia, pero no operan milagro. Entonces, Jesús dijo, la Biblia dice, 2 Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Oiga, qué duro es la Biblia. Porque se lo voy a decir de otra manera. El que camina con gente de fe, termina teniendo fe. O sea, si tú te juntas con gente que tienen apariencia, pero niegan el poder de Jesús, te van a consumir tu fe, te van a robar tu fe. Entonces la Biblia dice, aquellos que tienen apariencia, a tales evita. Yo he tenido que hacer eso durante todos mis años. Cristianos que, ay, aleluya, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando digo, mira, orar en lengua, no, eso era no. Ayunar, no, eso era antes. ¿Y dónde dice la Biblia que terminó eso? Oiga, un día, ay, no sé por qué voy a decir algo, pero que a alguien le va a tocar y que le, como dice el dicho, que el que le caiga el guante, que se lo chante. Escuche esto. Un día yo llamé a una persona de autoridad que se estaba whatsappeando con una discípula. Qué linda que eres. Casado, hermano, casado, de autoridad. Qué linda que eres. No sé qué, no sé cuánto. Mándame una foto en bikini. Ay, qué lindo tu bikini. Si yo te hubiese conocido antes, estás casado, me caso contigo. Y yo lo llamo y le digo, oye, ven para acá, ¿qué pasó? De autoridad. Le digo, mira, eso es adulterio. No, ¿cómo? Si yo nunca me acosté con ella. Entonces yo le dije, entonces lo que dijo Jesús es mentira. Sí, dijo, porque el mandamiento dice, el que se echa con una mujer o está con otra mujer es adúltero. Y lo que dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? El que la desea y la mira, por solo mirarla con deseo, ya adulteró en su corazón.
Yo le dije, usted adulteró, mi hermano, porque usted la miró y la deseó en su corazón. Es adúltero. No. ¿Y qué terminó haciendo? Se fue de mi lado. ¿Aló? ¿Por qué? Porque le sorprendimos en un pecado y mejor era arrancar que cambiar su vida. Y cuando usted lo veía, oiga, ese hermano lloraba, moqueaba, y muchos de ustedes querían acercarse a él para que los contagiara. ¿De contagiar de qué? De la mentira que había en él. Por eso que la Biblia dice, ten cuidado, que muchos tienen apariencia. Ay, entra a la iglesia, aleluya. Repréndelo, hermano. ¿Aló? Esto es normal, hijo, normal. Si no es andar allá en la quinta nube así, ay, no. Somos gente normales, nos reímos, nos cepillamos. Usted se cepilla los dientes, ¿no? ¿Ve que somos normales? Pero tenemos unción y poder, porque la sangre de Cristo está en nosotros. Operamos milagros, porque hay una compasión en nosotros. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, hay una apariencia. La religión siempre va a tener apariencia. La religión no produce nada. Es más, yo una vez fui a predicar a una iglesia. ¿Y sabe qué? Yo estoy predicando y estaba incómodo predicando. Y ya yo prediqué y estaba incómodo, me sentía incómodo. Yo siempre me siento adelante o segunda fila donde me pongan para recibir del otro predicador. Yo estaba incómodo y sentía que tenía que salir. No entendía nada. Y los músicos, cuando terminaban de tocar, se iban afuera. Y yo salía afuera y estaban los músicos, el cantante. Oiga, un hermano que cantaba igual que Marco Witt. Cuando yo lo escuché cantar, uy, Marco Witt vino con nosotros. Está conmigo. Oiga, y yo salgo y todos los músicos estaban afuera fumando. Y oiga, cantaban y tocaban, hermano. Precioso. Una voz extraordinaria. Volví y le dije, pastor, te pido un favor. Cuando yo me toque predicar de nuevo, me puede poner un CD de tal de hermanito y que sus músicos no toquen, que descansen. No le dije nada, porque si él sabía, tenía que haber sabido. Pero ¿cómo podemos poner a alguien en el altar? ¿Cómo podemos poner un líder de casa de paz? ¿Cómo puede haber una persona en autoridad que tenga una doble vida? No puede ser. Tenemos que estar, dice la Biblia, apartados. ¿Qué es lo que significa la palabra santo? Apartado para el uso exclusivo de Dios. La Biblia dice que no podemos ser personas de doble ánimo o de doble estándar. La Biblia dice que tú sí seas así. Tenemos carácter y de repente explotamos o nos equivocamos, pero estamos tratando de vivir conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? Hace pura gente con apariencia. ¿Por qué están ustedes de pie? Ya voy a terminar. Entonces, ya termino de una vez. Primera de Corintios. Déjenme dejarle dos textos y nada más. Primera de Corintios 15:3 dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Mire lo que dice Jesús. La Biblia dice, porque yo os entregué en primer lugar, el apóstol está hablando aquí, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, Cristo Jesús está vivo. Cristo Jesús no es una historia, no es pasado, es presente continuo. Lo que Él hizo ayer lo puede hacer hoy día a través de nosotros y en nosotros. Hebreos 11:13, y voy terminando. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Iglesia, hay muchos milagros que yo quisiera recibir, pero que sé que no los voy a recibir. Pero no por no recibirlo, no voy a dejar de creer. Escuche esto, se lo voy a decir de otra manera. Es más, hay cosas que yo he querido para mi vida que no las voy a recibir, pero sí las recibirán mis generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. ¿Está conmigo? Entonces, termino y dice así: ¿cómo
operar o cómo se dan los milagros. Y aquí sello esto. Número 1, a través de la gloria. Cuando usted está en la presencia de Dios, la gloria de Dios está operando en nosotros. Y eso es la soberanía de Dios, que incluso puede operar un milagro en aquella persona que no cree. Yo he orado por gente que no cree y Dios opera el milagro. ¿Por qué razón? Porque yo creí. Hay algo que se llama la soberanía de Dios. Y número 2, ¿cómo operamos milagros? ¿Cómo damos milagros o cómo podemos recibir milagros? A través del don de milagros. Muchas veces es el don que está en nosotros que opera y que conecta a una persona con un milagro. ¿Está conmigo? Y número 3, trabajando los milagros. ¿Cómo se operan los milagros? Número 1, a través de la gloria de Dios. Número 2, a través del don de milagros. Y número 3, trabajando los milagros. Durante estos 2 meses y medio vamos a trabajar los milagros. Vamos a operar en el don de milagros. Y vamos a operar milagros bajo la gloria de Dios. ¿Quiénes pueden hacer milagros? Todos. Todos. Pastor, yo llevo una semana en esta iglesia. Dios te va a usar. Pastor, yo llevo un mes en esta iglesia. Dios te va a usar. Pastor, yo no creo mucho, pero bueno, voy a orar por alguien. Dios te va a usar. ¿Qué va a mover ese milagro? Solo esto. Ten compasión. Esa persona necesita un milagro. Tu vecino necesita un milagro. Tu compañero de trabajo necesita un milagro. La persona donde tú estudias necesita un milagro. ¿Y quién va a usar Dios para operar ese milagro? Es usted.